Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, en base a los comentarios de compañeras, em, vamos a charlar sobre los conflictos familiares. Surgían algunas preguntas de los videos que subía de hijos alienados. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando nosotros tenemos algún indicio, como es en el caso de eh, el Rocío Flores o Ana del Boca, bueno, uno tiene sentencias judiciales donde hay informes y demás, y puede hacer una inferencia, pero cuando hablamos de gente que no tenemos nada, vamos a hablar a nivel general. Ella me contaba un caso de alianzas familiares o, o de triangulación, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, o al menos cómo a mí me gusta ver a la familia cuando uno hace un análisis terapéutico, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de alianzas familiares, tiene que ver con objetivos o esfuerzos, diríamos, que hace, en este caso, un sistema o un grupo, que es lo que compone la familia, que es cambiante según los momentos y problemas que va transitando la vida. ¿Cómo pueden ser esas alianzas? Bueno, puede ser dos a favor de uno, es decir, eso es muy común, que se hagan alianzas de dos miembros de la familia contra un tercero. Eh, Dos en contra de uno o coalición intergeneracional. Esto también es muy común, que es cuando hay un hijo se une a un padre contra el otro progenitor. Y dos, en busca de uno o triangulación, es la rivalidad entre los padres o entre los hermanos por el cariño o el afecto de un otro, o celos por un otro. Yo porque digo que me gusta verlo de modo circular o la estructura familiar como sistema, porque para mí es como lo más fácil de entender y de intervenir. Entonces yo en la estructura familiar tengo sistemas y tengo subsistemas. ¿Cómo lo entiendo eso? Bueno, hay un macrosistema que sería la sociedad, la cultura, las leyes, el ecosistema, el lugar donde vivo, el mesosistema, la familia y las relaciones, y el microsistema, el individuo. Esos sistemas coexisten y son dinámicos y van modificándose también en base a la etapa vital de cada sistema o de cada individuo. Entonces yo tengo, ¿ven? Como en los círculos grandes, padre, madre, hijo, subsistema, que es cómo se van relacionando. Entonces, dentro de estos sistemas familiares, tengo los sujetos, que son el microsistema, diríamos el que es la individualidad, y después tengo atribuciones o características propias de estos sistemas, las relaciones, cómo se van vinculando, y el ambiente. Porque por supuesto que esto no es lo mismo en, por ejemplo, Ucrania, que está en guerra. Entonces, por eso hablamos de un macrosistema, un ecosistema, porque también está determinado o condicionado por una fuerza. Entonces, yo tengo un sistema familiar que tiene límites o fronteras, ¿no? Esos límites o fronteras depende el grupo familiar, a veces son más flexibles o más rígidos. Y eso también determina la dinámica de estos sistemas, que son los parentales, o sea, padre-madre, esposa-esposo, conyugal, padres-hijo, filial, y luego fraternal entre hermanos. Estas dinámicas de conflictivo, de alianza, de coalición o triangulación, tiene que ver desde la sistémica, la mirada sistémica, con cuando empieza a haber disfuncionalidad en la familia. Y como decíamos recién, la triangulación puede ser cuando dos miembros de la familia se encuentran en conflicto o buscan apoyo de un tercero. La coalición es cuando ya dos miembros o varios miembros de la familia se alían contra otro. Y la alianza, dos o más miembros del sistema familiar se unen para alcanzar un objetivo común, que bueno, no siempre es positivo el objetivo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hablar de disfuncionalidad, porque las fuerzas o el poder se van haciendo en contra de un otro, es decir, de dos, de tres contra otro, ya sea de progenitores contra un hijo,
de un hijo padre contra otro progenitor, o de hermanos contra otro hermano, o de hermanos contra un progenitor. Entonces, volvamos a lo mismo. Cuando yo hablo de patología familiar de estos sistemas, bueno, estos sistemas dijimos que estábamos todos enlazados como vimos en la imagen anterior. Yo puedo tener subsistemas enmarañados, que no hay la distancia suficiente, desacoplados, que no se unen, una unidad familiar enmarañada donde ya no hay subsistemas, están todos juntos, y una unidad desacoplada donde ya el límite se ha borrado. Entonces, estos subsistemas no me tengo que olvidar que tengo el conyugal, el paterno, o sea, el de la pareja, el parental, el de los padres, y el fraterno, el de los hermanos. Dice Minuchin, una familia que funciona con eficacia es un sistema social abierto en transformación que mantiene nexo con lo extrafamiliar, que posee capacidad de desarrollo y tiene la estructura de organización compuesta por los subsistemas. Porque como dijimos, yo tengo un sistema que sería la familia y los subsistemas que son los individuos. Si yo tengo límites flexibles y tengo la capacidad de adaptarme y desadaptarme a las necesidades de ese macro, mientras eso funcione con una mayor flexibilidad, es probable que no llegue a límite o vinculaciones de patología. Dentro del contexto familiar, el conflicto se define como desacuerdo entre los hijos y sus padres sobre diversos asuntos de vida familiar cotidiana, normas, reglas, límites, comportamiento, forma de opinión, etc. Así como las discrepancias entre los que progenitores esperan de sus hijos y su comportamiento real, porque también hablamos de los hijos ideales, ¿no? Bueno, dentro de este sistema familiar, el círculo diríamos, ¿no? Hay como un ambiente de homeostasis, es decir, de un equilibrio permanente entre esos subsistemas que son los individuos, que mientras esa homeostasis o ese equilibrio funciona, la cosa va y hay, diríamos, un trato correcto. No veo patología. Pero cuando yo hablo de que se empiezan a romper esos límites o que se pierde ese equilibrio, tengo que ver dónde está el conflicto para que suceda eso. Entonces, la familia, como todo, es un sistema que está sujeto a cambio, porque yo dije que estos sistemas se van modificando en base a la etapa vital, a lo macrosocial, hay muchas cosas que van modificando esta dinámica familiar. Tiene jerarquías, estructuras que se van interrelacionando entre sí y a su vez siempre tratan de mantener ese equilibrio. Pero esos límites o esas líneas que veíamos antes de los círculos van a determinar en base a lo que me pida distintas circunstancias que vayan surgiendo, que yo pueda describir. Si son rígidos, hablo de familias desligadas; si son aglutinadas, como vimos en la epimina anterior, hablo de límites difusos; y una familia funcional y nutridora, que es la ideal, yo hablo de límites claros y flexibles. Es decir, la flexibilidad está vista como el permiso de cambiar ante la dinámica y las necesidades externas. Cuando hablo de familias aglutinadas, son fuertes vínculos entre los miembros, el límite es fuerte y poco permeable, y hay una pertenencia alta, individuación y comprometida. Y la desligada, que es cuando hablo de límites rígidos, tengo vínculos internos flojos y individuación excesiva y pertenencia escasa. Bueno, dentro de ese equilibrio que decíamos del sistema y de estos circuitos, yo hablo de la totalidad que incluye este sistema, la circularidad, porque todo el tiempo se va modificando y se va moviendo, la homeostasis o el equilibrio, y la capacidad de transformación morfogénesis, es decir, una familia con cierta flexibilidad ante distintas demandas va a poder seguir circulando en una dinámica acorde y no va a entrar en alta conflictividad. ¿Cuáles son los factores que favorecen el conflicto? Exactamente lo que decíamos antes. Bueno, que haya un conflicto de pareja desemboca sí o sí en la circularidad y ya se rompe ese sistema conyugal. Poca flexibilidad, que es lo que decíamos, la flexibilidad siempre es una virtud porque es una posibilidad al cambio, y en la salud mental nosotros hablamos de flexibilidad como una capacidad positiva.
baja vinculación afectiva, antecedentes familiares, bajo desarrollo de habilidades sociales, relevancia de la situación en el que aparece. Entonces yo tengo la disfuncionalidad que se puede dar en estos subsistemas. El conyugal, se rompe la pareja, y en esto pueden ser distintos vínculos que empiezan a generar esa ruptura. Bueno, hemos hablado antes de la complementaria, conflictiva, dependencia emocional, desvinculación afectiva, incompatibilidad, paterno-filial entre padre e hijo. Esto, cuando nosotros antes hablábamos de la alienación, es decir, bueno, cuánto incluye o cuánto incide la actitud de un progenitor para generar una desvinculación de ese niño con el otro progenitor y cómo eso va mechando en un vínculo, ¿no? La disfunción padre-hijo y la disfunción estrangular. Es decir, una cosa es que los padres empiecen a tener vínculo y eso incida en el hijo, es decir, por ejemplo, un padre violento, el hijo incide en cómo va creando la imagen de ese progenitor, y otra cosa es la triangulación, es decir, cuando yo establezco manipulación del hijo para que desacredite ese padre o se borre la imagen de ese progenitor. Y fraterno, la rivalidad destructiva, sobreidentificación e diferenciación y coalición contra los padres. Esto sería cómo se vinculan los hermanos. Bueno, a veces hay una rivalidad muy grande que surge en la infancia y en la adultez se cementa y son vínculos que desaparecen. Otras veces hay una idealización de los hermanos o hermanos que asumen roles de padres. Entonces, ahí es muy difícil pensar en que realmente hay vínculos fraternos, sino que es más bien un vínculo paterno que es reemplazado por hermanos. Hay cuestiones que no tienen que ver con elecciones. A veces hermanos se hacen cargo de los más chicos por una cuestión que sucede, una tragedia familiar. Y a veces los hermanos hacen coaliciones contra los progenitores, es decir, eh, entre los hermanos se empiezan a tener, ejercer poder. Esto se ve mucho con gente adulta mayor, cuando entre hijos empiezan a tener cierto poder y obviamente ya no hay un padre con autoridad. Entonces esto se ve mucho en esa franja etaria. Bueno, ante esto, ¿qué digo? Primero, cada caso es único. Nosotros podemos hablar de generalidades, pero de particularidades, si no tenemos ningún elemento, es muy difícil. Sí podemos decir que casi siempre todas estas cuestiones de alianzas, de coaliciones, de triangulación, se fundamentan en distintos elementos que son los componentes de estos sistemas, como decíamos antes. Sistema, subsistemas, macrosistemas que van condicionando esta dinámica que es permanente y en movimiento. Generalmente esto tiene que ver con sentimientos básicos, el amor, la lucha por el amor de los progenitores, la lucha por el amor de los hijos, la lucha del amor de los hermanos y el poder. El poder que se me concede a mí en este sistema o subsistema y el poder que yo quiero ganar. Eso va a estar determinado por sentimientos también y características de personalidad del ego, de lo identitario, es decir, yo puedo, como decía antes, identificarme con un hermano, generar alianza con eso por una cuestión de que yo me identifico con él, y también puedo tener una rivalidad por ego, por la lucha por poder ante nuestros padres. La contracara de eso, del ego y el poder, es el miedo. Es decir, muchas veces la conflictiva nos surge, uno lo ve, ¿no?, en cuestiones comportamentales o agresivas, pero en el fondo son cuestiones de miedo, ¿no?, de cómo se va construyendo. Cuando surge la disfuncionalidad siempre hay carencias. Por supuesto que en esto nunca hablamos de culpable, porque no, hablamos de algunas cosas, no, la dinámica familiar empieza a ver alertas o síntomas y no son tomadas a tiempo, como cuando hablamos de la alienación. No puedo decir que toda la culpa la tiene el progenitor
que realiza la alianza con el hijo para destruir al otro padre. Hay algo ahí de responsabilidad en ese padre que realice una conducta de tanta omisión. No vamos a decir por qué, porque no lo sabemos. A veces transitan una depresión anímicamente o no tienen herramientas para eso. ¿Y qué hace un padre cuando empieza a ver que hay una disfuncionalidad en su familia? Y bueno, concurre a un espacio terapéutico y a veces, como todo en la vida, podemos ir a un espacio que no nos ayude, que no sea el indicado para esta dinámica que es disfuncional. Entonces, lamentablemente a veces el padre intentó buscar todas las soluciones y no las encontró, o a veces pasa mucho tiempo, esto se va encarnando y cuando ya se llega al espacio terapéutico hay que realizar un trabajo de mucho tiempo y no siempre hay compromiso de los padres. Hemos visto, como en el caso de Rocío Flores, que no acudieron o no aceptaron el espacio de mediación. El espacio de mediación son espacios judiciales cuando hay disfuncionalidad, donde yo, como no puedo obligar a ese menor a revincular con un padre donde hay alta conflictividad o la concurrencia de hechos delictivos, y en este caso no hay mayor disfuncionalidad que la violencia, yo necesito tener un espacio terapéutico dentro de un marco legal donde se vaya revinculando ese hijo con los progenitores. Cuando son niños muy chiquitos, eso se hace en un espacio como es la cámara Gesell, es decir, el padre puede interactuar con el niño desde un espacio lúdico y demás, y los especialistas están detrás de ese espejo que ellos no ven, pero ellos están viendo y escuchando todo y analizando eso. Cuando ya son más grandes, se hace a veces en mesa redonda, donde hay psicólogo, trabajador social, y también se va tomando informe de todo lo que va sucediendo en esos espacios. Entonces, es el único modo de revinculación judicial y de revinculación cuando hay alta conflictividad. Pero si las partes no colaboran o no tienen consentimiento, esto no se va a llevar nunca a una resolución. Al contrario, con el tiempo, estas rupturas o esta patología, ¿no?, de la dinámica familiar se cementa y ya después prácticamente es inamovible. Entonces, bueno, es muy difícil, pero es así. Entonces, dentro de estos vínculos, ¿no?, que yo digo que se van generando por sentimientos de amor, de lucha de poder, de lesión del ego, de miedos, empiezan a haber vínculos de exclusividad, relaciones de ambivalencia, relaciones de rencor-odio, relaciones escindidas que, como digo, si no se toman a tiempo en un espacio terapéutico como digo, que dé realmente con la problemática, porque espacios terapéuticos puede haber mucho, pero yo tengo que encontrar la mirada no solo del profesional que nos asista, sino la mirada teórica, porque en intervenciones de familia hay distintas corrientes teóricas. Para mí, de las dinámicas que mejor fluyen en estas cosas, es una mirada sistémica. Bueno, muchas gracias por estar acá, sigo escuchando inquietudes y temas que quieren que vayamos conversando. Nos vemos hasta la próxima.